El ISM presenta el más avanzado sistema de combustible de la actualidad. Este sistema usa componentes electrónicos para controlar con precisión las funciones de dosificación de combustible y sincronización de inyección. Este sistema basado en computadora mejora el desempeño del motor, optimiza la economía de combustible y reduce las emisiones de escape. El ESM procesa entradas de sensores e interruptores para proporcionar dosificación y sincronización de inyección precisas. La placa de enfriamiento del ESM contiene un tubo interno del combustible, que hace circular combustible a través del enfriador. El calor excesivo generado por el ESM es transferido al combustible. Esto evita que se sobrecaliente el ESM. Los aisladores en la placa de enfriamiento ayudan a evitar la transferencia de calor del motor al ESM. La bomba de combustible de desplazamiento positivo impulsada por engranes es impulsada por el mando de accesorios. La bomba incorpora un regulador de presión ajustado en aproximadamente 150 psi. Esto proporciona una presión relativamente constante a los inyectores a través del tubo y barrenos del combustible en la cabeza de cilindros. El flujo de combustible excesivo del regulador de presión es regresado al lado de entrada de la bomba de combustible. El ensamble de la bomba incluye la bomba de combustible, válvula de corte y soporte del filtro de combustible. El ISM utiliza el nuevo filtro de combustible separador de agua Strataport de Fleetguard. Este filtro es eficiente al 98.7% en la remoción de partículas de 10 micras o más. El filtro proporciona una filtración más fina, mejor remoción del agua, incremento en la capacidad para contaminantes e incremento de la vida de servicio. Este filtro se diseñó específicamente para ofrecer protección extra al sistema de combustible. El tubo de succión en el centro del filtro de combustible proporciona arranque más rápido del motor. Este tubo hace que la bomba de combustible succione combustible de un nivel más bajo en el filtro. Esto evita que el aire en la parte superior del filtro de combustible entre al sistema en el arranque. El filtro contiene un medio de filtración de 10 micras de alta capacidad, que filtra progresivamente desechos, ofreciendo mejor protección que el medio tradicional. El filtro Strataport de 5 capas es eficiente al 98.7% en la remoción de partículas de 10 micras, con casi 2 veces la capacidad de retención de suciedad, comparado con el medio de filtración típico de celulosa sintético. El incremento en capacidad para contaminantes proporciona desempeño antes obtenido solo con sistemas de filtración primaria-secundaria. El filtro remueve el 85% de toda el agua en el combustible. La mejor remoción del agua proporciona un nivel superior de protección al motor. El sensor de agua en el combustible, o WIF, instalado dentro de la parte inferior del filtro, detecta cuando el nivel del agua en el filtro alcanza los contactos del sensor. Cuando el agua en la parte inferior del filtro alcanza este nivel, se crea una trayectoria de flujo eléctrico a través de los contactos. Esta señal indica al ESM un nivel alto de agua en el sensor. Luego, el ESM ilumina la lámpara de mantenimiento para alertar al operador de que debe drenarse el filtro. Esto proporciona retroalimentación en tiempo real al operador para drenar el filtro de combustible. El nuevo inyector del ISM proporciona mayor flujo de combustible para satisfacer las demandas de potencia más alta y emisiones más bajas del motor. El combustible fluye del tanque de combustible al filtro. El filtro puede estar montado junto a la bomba o remoto. En cualquiera de las dos posiciones, el filtro remueve agua y desechos del combustible antes de enviarlo a la bomba de combustible. La bomba de combustible es una bomba de desplazamiento positivo de tipo engranes. El combustible es llevado a la entrada de la bomba de combustible por los engranes giratorios. Los engranes presurizan el combustible y lo dirigen a través de pasajes internos, pasando el regulador de presión de combustible. El regulador de presión de combustible en la bomba está ajustado aproximadamente a 150 psi. En el regulador, el combustible excesivo se deriva para mantener la presión deseada en el sistema. El combustible al motor fluye a través de la malla de filtro y sobre la válvula de cierre. Cuando la válvula es desenergizada, detiene el flujo de combustible a la bomba de combustible.
Cuando la válvula es energizada por la señal del SM, el solenoide abre el pasaje a la bomba de combustible. De la bomba de combustible, el combustible viaja a la placa de enfriamiento del SM. Detrás de este, el combustible que viaja a través de la placa enfría los circuitos electrónicos y reduce la acumulación de calor excesivo en el SM. De la placa de enfriamiento, el combustible fluye a través de la línea de suministro a la cabeza de cilindros. Un barreno interno del combustible en la cabeza de cilindros suministra combustible a cada uno de los inyectores. El inyector incluye laina de tope superior, válvula de control del inyector, guía de resorte, cámara de sincronización, resorte, émbolo de dosificación, válvula de alivio de presión, subensamble de tobera cerrada, con su copa, válvula de aguja y resorte de retorno, válvula check de dosificación, puerto de derrame de dosificación, pasaje de drenado de combustible, pasaje de suministro de combustible, émbolo de sincronización, laina de tope inferior, resorte de retorno y el ensamble de tope superior. En el motor ISM se está introduciendo la inyección de doble pulso de tiempo completo. Al inicio de la dosificación, el émbolo de dosificación y el émbolo de sincronización están en los límites más bajos de su recorrido. La válvula de control del inyector está cerrada. A medida que el árbol de levas gira, el resorte de retorno del émbolo de sincronización forza el émbolo de sincronización hacia arriba. El combustible fluye pasando el balín check de dosificación y hacia el interior de la cámara de dosificación. Este flujo continúa mientras el émbolo de sincronización se mueve hacia arriba y la válvula de control del inyector está cerrada. La presión de suministro, actuando sobre la parte inferior del émbolo de dosificación, lo forza a mantener contacto con el émbolo de sincronización. El SM determina el fin de esta primera cantidad de dosificación, señalándole a la válvula de control del inyector que abra. Luego, el combustible a la presión de suministro fluye dentro de la cámara de sincronización, deteniendo el recorrido del émbolo de dosificación. Durante este tiempo, el resorte inclinado asegura que el émbolo de dosificación permanezca estacionario y no se desplace hacia arriba, a medida que el émbolo de sincronización se mueve. Esta misma fuerza contra el émbolo de dosificación resulta en suficiente presión de combustible debajo del émbolo para mantener asentado el balín check de dosificación. Luego, en aproximadamente 150 grados del cigüeñal antes de la inyección, el solenoide cierra nuevamente. La presión de combustible es dirigida otra vez a la cámara de dosificación. Esto permite que una cantidad adicional de combustible entre a la cámara de dosificación. La reducción del retardo entre el tiempo en que el combustible es dosificado dentro del inyector y cuando es inyectado dentro del cilindro permite mejor control del combustible dosificado dentro del inyector y mejora la respuesta del acelerador. Ahora, una cantidad de combustible precisamente dosificada es atrapada dentro de la cámara de dosificación. Esto determina la cantidad de combustible que será inyectado. Controlando cuando abre la válvula, el SM determina cuánto combustible es dosificado dentro de la cámara de dosificación. Abriendo la válvula más pronto en el ciclo, resulta en menos combustible en la cámara de dosificación, y abriendo la válvula más tarde, permite más combustible en la cámara. Este mismo proceso de dosificación de combustible se usó en los motores M11. Sin embargo, debido a limitaciones en el SM, la inyección de doble pulso se limitó a velocidades del motor de 1000 revoluciones por minuto y menos. Este sistema fue referido como inyección de pulso doble de tiempo parcial. Con las mejoras en el SM y el árbol de levas de perfil rediseñado, el motor ISM es capaz de inyectar con doble pulso de tiempo completo. El émbolo de sincronización continúa moviéndose hacia arriba hasta que llega al final de su recorrido. A medida que el émbolo se mueve hacia arriba, la cámara de sincronización se llena con combustible. A medida que el émbolo de sincronización inicia su recorrido hacia abajo, la válvula de control del inyector permanece abierta. Esto permite que el combustible fluya de la cámara de sincronización a través de la válvula de control del inyector al pasaje de suministro.
En el momento apropiado, el SM cierra la válvula de control del inyector, atrapando combustible en la cámara de sincronización. Este combustible atrapado actúa como un candado hidráulico sólido entre el émbolo de sincronización y el émbolo de dosificación. El SM controla la sincronización de inyección cuando envía una señal a la válvula de control para que cierre. Cerrando la válvula más pronto resulta en sincronización adelantada y cerrando la válvula más tarde en el ciclo resulta en sincronización retrasada. Como resultado de este enlace hidráulico, el émbolo de dosificación es forzado a moverse hacia abajo con el émbolo de sincronización. Como el combustible está atrapado, la fuerza hacia abajo en el émbolo de sincronización es transferida al émbolo de dosificación. Este movimiento del émbolo de dosificación incrementa la presión en la cámara de dosificación. Cuando la presión en la cámara de dosificación llega aproximadamente a 5000 psi, la válvula de aguja comienza a ser forzada hacia arriba contra la presión del resorte de retorno de la válvula de aguja. El movimiento continuo hacia abajo del émbolo de sincronización y del émbolo de dosificación resulta en una presión de combustible incrementándose constantemente. Como resultado de esta presión creciente, el combustible es forzado a pasar la válvula de aguja a través de los orificios de aspersión y dentro de la cámara de combustión. La inyección continúa hasta que el pasaje de derrame del émbolo de dosificación pasa al puerto de derrame de dosificación. La presión en la cámara de dosificación cae rápidamente, permitiendo que la válvula de aguja cierre abruptamente. Esta acción resulta en un final de inyección positiva. Esto evita goteo y resulta en combustión más limpia. El combustible a alta presión de la cámara de dosificación ocasiona que la válvula de alivio de presión se dispare. Esto reduce los picos de alta presión que ocurre al momento del derrame de dosificación. El pasaje de la válvula de alivio se conecta a la línea de drenado de combustible. Inmediatamente después de que el puerto de derrame de dosificación se abre, la arista superior del émbolo de dosificación pasa al puerto de derrame de sincronización. Esto permite que el combustible en la cámara de sincronización sea derramado dentro del drenado de combustible, a medida que el émbolo de sincronización completa su movimiento hacia abajo. Esto completa el ciclo de inyección. Variando la cantidad del tiempo en que la válvula de control del inyector permanece abierta y permanece cerrada, el SM es capaz de mantener control preciso e independiente de los valores de dosificación y sincronización. El combustible de la cámara de sincronización y de la válvula de alivio de presión sale del inyector y fluye a través del riel interno de retorno de combustible en la cabeza de cilindros. Este combustible regresa al tanque a través de la línea de retorno.